Este es el primer vídeo donde vamos a estudiar las ondas. También se llaman fenómenos ondulatorios, movimiento ondulatorio. Vamos a empezar estudiando el movimiento armónico simple. Es un movimiento muy importante para el estudio de las ondas, puesto que las ondas se consideran la propagación de un movimiento armónico simple. Es decir, una onda es esencialmente un movimiento armónico simple que se propaga. Por tanto, hay que conocer muy bien el movimiento armónico simple. Y si se conoce bien, pues está todo hecho. Es decir, las matemáticas del movimiento ondulatorio son fáciles si se conoce el movimiento armónico simple. En el libro, esto empieza en la página 140. Hay un repaso donde se empieza a hablar de movimientos periódicos, oscilatorios y vibratorios. Pero antes de eso voy a poner una simulación que se encuentra en una página web de la Universidad de Colorado que se llama PHET, P-H-E-T, simulaciones interactivas. Y la simulación que he tomado para utilizarla aquí en este vídeo es una que se llama masas y resortes. Aquí tenemos un objeto, una pesa de 50 gramos colgada de un muelle. Esto está en reposo ahora mismo, está en equilibrio. El movimiento armónico simple, bueno, un ejemplo de movimiento armónico simple es el que describe esta pesa cuando se separa de su posición de equilibrio. Mirad ahora mismo en esta regla que hay aquí, la base de la pesa está en 30, ¿veis? Pues voy a separar la pesa hasta que su base llegue a 60. Es decir, estoy separando la base 30 centímetros de la posición de equilibrio. Pues ahora suelto la pesa y empieza ese movimiento que observáis ahí. Eso es un movimiento armónico simple. Es un movimiento rectilíneo en el que el objeto, el móvil, se desplaza en torno a la posición de equilibrio, hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Este es el tipo de movimiento al que nos estamos refiriendo cuando decimos movimiento armónico simple. Este es un ejemplo de movimiento armónico simple. Bueno, después volveremos sobre esta simulación. Si volvemos al libro, conceptos importantes. Movimiento periódico. Es un movimiento que se repite cada cierto tiempo. Es decir, el móvil vuelve a pasar por las mismas posiciones cuando transcurre cierto tiempo que se llama periodo y se representa con la letra T mayúscula. Ahí tenéis ejemplos de movimientos periódicos. Bueno, pues el movimiento armónico simple, que hemos visto antes, es un movimiento periódico. Movimientos oscilatorios. Son movimientos en los que un móvil se desplaza a un lado y a otro de una posición de equilibrio. Claro, en este caso un movimiento circular ya no sería un movimiento oscilatorio, ¿no? Sería periódico pero no oscilatorio. El movimiento de un péndulo sí sería oscilatorio y el movimiento que describe la pesa colgada del muelle también. Y ya, por último, el movimiento vibratorio es un movimiento oscilatorio, pero que tiene que tener trayectoria rectilínea. Fijaros que el movimiento de un péndulo es oscilatorio, pero no es vibratorio, puesto que la trayectoria es un arco de circunferencia. De modo que tiene que ser movimiento vibratorio, para que sea vibratorio tiene que ser periódico, oscilatorio y además de trayectoria rectilínea. Bueno, pues estos tres requisitos los cumple este movimiento. Es periódico porque la pesa va repitiendo posiciones cada cierto tiempo. Es oscilatorio porque se desplaza hacia arriba y hacia abajo de una posición de equilibrio, que está marcada aquí con esta línea discontinua. Y también es vibratorio porque la trayectoria que describe es un segmento de línea recta. Bueno, en los movimientos periódicos utilizamos, todo esto que vamos a explicar ahora lo vamos a utilizar para las ondas, por lo que hemos dicho antes, porque una onda es la propagación del movimiento armónico simple. Es decir, es un movimiento armónico simple que se origina en un punto de un medio y se va propagando, todos los puntos del medio se van contagiando de ese movimiento, lo van repitiendo. A eso nos referimos cuando decimos propagación del movimiento. Pues estas magnitudes las vamos a utilizar
en el estudio matemático de las ondas y también, claro está, antes del movimiento armónico simple. El periodo T mayúscula es un tiempo, hemos dicho que es el tiempo que tarda en repetir posiciones el móvil, el tiempo que tarda en volver a una posición ya anterior, tiempo que pasa desde que está en un punto hasta que vuelve a pasar por ese punto. A ver, si nos fijamos, por ejemplo, cuando llega arriba, ahora llega arriba, baja, vuelve a subir, el tiempo que haya pasado, eso es el periodo. O bien, si nos fijamos cuando está en la posición de equilibrio, pero cuando va hacia abajo, por ejemplo, ahora, el tiempo que está pasando, sube y vuelve a bajar. Ahora, ese sería ese intervalo de tiempo que ha transcurrido, sería el periodo. O sea, el tiempo que transcurre entre que el móvil repite posiciones, ¿vale? Después de dar una oscilación completa, claro. La frecuencia se representa con la letra F en algunos libros o apuntes o en otras clases de otros profesores podéis ver que la representan con la letra griega ni, ¿vale? Es lo mismo. Frecuencia se mide en hercios, en honor de un físico que se llamaba Hertz. Un hercio es un ciclo por segundo. La frecuencia es la inversa del periodo. Es decir, sería el número de ciclos, número de oscilaciones completas por segundo. Y bueno, hercio sería segundo a la menos 1. Representa eso, 1 partido segundo, ciclos por segundo. Mirad aquí, por ejemplo, pues si cogéis vuestro cronómetro y medís el tiempo que tarda en dar una oscilación completa, dividís ese 1 entre ese tiempo, tendríamos la frecuencia. ¿Vale? Voy a hacerlo, bueno, si yo pongo el cronómetro y le doy, bueno, tengo que fijarme, por ejemplo, cuando esté arriba, le doy, baja, vuelve a subir, le doy otra vez, han pasado 4 segundos. Se ha tardado 4 segundos en completar una oscilación. Podéis comprobar vosotros en casa. El periodo serían 4 segundos. Y la frecuencia, pues 1 partido 4. ¿Eso cuánto es? 0,25 hercios. 0,25 ciclos por segundo, o sea, un cuarto de ciclo por segundo. Si lo ponemos a velocidad normal, porque esta simulación puedes cambiar muchos parámetros, uno de ellos es la velocidad. Bueno, pues por ejemplo aquí pues igual está dando 2 oscilaciones por segundo, o sea, 2 hercios sería la frecuencia ahora. Bien, pues eso es la frecuencia. Bueno, el movimiento armónico simple, para que se produzca tiene que haber una fuerza, o sea, ahora vamos a estudiar la dinámica del movimiento. ¿Qué fuerza produce ese movimiento? Pues tiene que ser una fuerza de tipo elástica, que cumpla la ley de Hooke, es decir, una fuerza que sea proporcional a la distancia de la posición de equilibrio. K sería la constante de proporcionalidad y el signo menos indicaría que la fuerza tiene signo contrario, tiene sentido contrario, mejor dicho, a la deformación. Es decir, en un muelle. Pues vamos a ver. Mirad, aquí si marco la aceleración, como la fuerza y la aceleración, o sea, son proporcionales, vais a ver el sentido que tendría la fuerza en cada momento. ¿Veis? Cuando el objeto va hacia arriba, la fuerza va hacia abajo. Cuando el objeto va hacia abajo, la fuerza va hacia arriba. O sea, es una fuerza que intenta devolver al objeto a la posición de equilibrio. De ahí el signo menos. O sea, cuando x es positiva, bueno, en este caso no sería x, sería y la variable que representa la separación de la posición de equilibrio. Cuando y es positiva, la fuerza va hacia abajo, es negativa. Su componente y. Cuando el objeto está hacia abajo, de modo que su y es negativa, la fuerza está dirigida hacia arriba, por tanto su componente es positiva. Por eso está ahí ese signo. Y como vaya es proporcional a x, cuanto mayor sea la separación de la posición de equilibrio, mayor es la fuerza. Y cuando está justamente aquí en 0, en i igual a 0, no hay fuerza. Esto representa la aceleración, pero es lo mismo que la fuerza en cuanto a dirección y sentido. Bueno,
Pues ya digo, esta sería la fuerza responsable del movimiento armónico simple, que es proporcional a la distancia, a la posición de equilibrio. K es la constante del muelle, que depende del tipo de muelle que sea. Si el muelle es más duro o es más blando. ¿Vale? Si los muelles más duros tienen una K, más duro me refiero que hay que hacer más fuerza sobre ellos para estirarlos, pues tienen una K mayor. Mientras que los muelles blandos, que es muy fácil estirarlos, tienen una K menor. Ahora, la ecuación del movimiento armónico simple, es decir, la ecuación del movimiento, la que nos dice dónde está el móvil en cada instante de tiempo. Aquí viene expresado en términos de x, pero puede ser x o y en función de si el movimiento es horizontal o vertical. Por ejemplo, para este caso, pues sería y. Tomaríamos como variable y. Bueno, pues x o y, eso se llama elongación y se mide en metros. Es la distancia a la posición de equilibrio, es decir, la distancia a esta referencia en rojo. A es la amplitud, que es el valor máximo que puede tener la elongación. En este ejemplo era 30 centímetros. El valor más grande que puede tener la elongación. Luego está la función seno. ¿Vale? ¿Por qué aparece la función seno? Bueno, porque para que se repitan las posiciones hace falta una función periódica. Una función matemática periódica, que puede ser el seno o el coseno. En este caso ponemos el seno. También podría expresarse en función del coseno. Omega es la frecuencia angular, que es prácticamente lo mismo que la frecuencia que hemos visto antes, pero en otras unidades. Es decir, si la frecuencia f se mide en ciclos completos por segundo, un ciclo serían 2pi radianes, por eso se multiplica por 2pi. De modo que la frecuencia angular y f son esencialmente lo mismo. Cambian las unidades. F se mide en ciclos por segundo, en hercios, y omega se mide en radianes por segundo. Cuando hagamos cálculos en los problemas, muy importante, comprobad que tenéis la calculadora en radianes, porque lo que haya aquí dentro del seno tiene que estar en radianes, no en grados sexagesimales. Es un error frecuente que los alumnos dejen la calculadora en modo DEG, operen y obtengan resultados erróneos. Phi sub 0 es la fase inicial. Bueno, T es el tiempo, se mide en segundos. Phi sub 0 es la fase inicial. ¿Eso qué representa? A ver, esto es importante. Mira, todo lo que hay aquí dentro del seno se llama fase. La fase va cambiando con el tiempo, su valor. La fase se mide en radianes. Pues phi sub 0 es la fase inicial. Entonces es un ángulo expresado en radianes. ¿Qué representa? Pues representa, o ¿con qué tiene que ver? Pues con la posición que tenía el móvil cuando empezó a contar el tiempo. Bueno, ¿eso qué significa? Pues si el tiempo empieza a contar cuando el objeto está en la posición de equilibrio, cuando x es igual a 0, pues ¿qué valor tendría que tener phi sub 0? Pues tendría que ser 0. O sea, si t es igual a 0, pues saldría seno de omega por 0 más phi sub 0, es decir, sería seno de phi sub 0. Pues si x tiene que valer 0, no queda más remedio que phi sub 0 sea 0. ¿Vale? Pero, ¿y si el movimiento ha empezado, el tiempo ha empezado a contar cuando el objeto estaba arriba? Por ejemplo, aquí. Si nosotros empezamos a contar el tiempo cuando el objeto está aquí arriba, pues, ¿qué valor tiene que tener phi sub 0? Pues si para t igual a 0, esto tiene que valer a, pues phi sub 0 tendrá que ser pi medios, 90 grados. Seno de pi medio es 1, pues 1 por a, te saldría a. ¿Que empiezas aquí abajo el tiempo? Cuando está aquí abajo, pues en este caso phi sub 0 tendría que valer menos pi medios. ¿Que empiezas cuando el objeto está, pues, en una zona, en una posición intermedia aquí, entre 0 y a? Pues ya el valor de phi tendría que ser un valor entre 0 y pi medios. Puede ser, por ejemplo, pi cuartos, pi cuartos, o pi sextos, ¿vale? O pi tercios. En fin, eso es lo que significa la fase inicial, ¿vale? Y también por eso a veces encontráis esta ecuación en lugar de en términos de seno del coseno. Ya sabéis que, pues por ejemplo, seno de omega t más pi medios
sería lo mismo que el coseno de omega t. Que hay una relación entre el seno y el coseno relacionado, vaya, con una diferencia de pi medios. ¿Vale? O sea que si te encuentras x es igual a coseno de omega t, pues eso sería lo mismo que poner x es igual a seno omega t más pi medios. ¿Vale? Eso pasará también con las ecuaciones de las ondas, que las encontraremos en función de seno o de coseno indistintamente. Bueno, aquí en esta tabla representa a la fase inicial como zeta sub 0, da igual, ¿no? Que sea phi sub 0 zeta 0. Bueno, aquí nos representa gráficamente el movimiento en función del tiempo. Esta es la posición x, ¿veis? Bueno, va cambiando entre dos valores extremos, que son a y menos a. Y aquí se ve perfectamente cuando se repite la posición. Por ejemplo, cuando el móvil está aquí, ¿cuándo vuelve a estar ahí? Pues tiene que completar la oscilación hasta aquí, ¿vale? Y bueno, hasta aquí, entre estos dos puntos, ese sería el tiempo llamado periodo. Bueno, continuamos. Cinemática del movimiento, es decir, a partir de la posición, pues ya podemos tener la velocidad. ¿Cómo? Pues derivando esto. Se deriva y se obtiene que la velocidad es omega a coseno omega t más zeta 0, que es la derivada del seno del coseno. ¿Qué haremos la aceleración? Pues derivamos la velocidad y nos sale menos omega cuadrado. ¿Por qué menos omega cuadrado? Porque la derivada del coseno es menos seno. Tienes aquí una omega, multiplica por la omega de derivar el argumento del coseno, de ahí viene el menos omega cuadrado. Si os dais cuenta, a seno omega t más zeta 0, esto es x, por eso, o sea, esto es lo mismo que esto. Por eso se pone que a es menos omega cuadrado por x. ¿Vale? Aquí han representado gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración. Bueno. Y ya en cuanto a energía del movimiento, pues un objeto que esté colgado de un muelle, como en el ejemplo este que estamos viendo de la simulación, tenemos que el objeto tiene tanto energía potencial como potencial elástica, estamos hablando. La energía potencial elástica, recordad que era un medio de kx cuadrado. Eso la obtuvimos al principio del curso a partir de la ley de Hooke, de la fuerza menos kx, vimos que era una fuerza conservativa y si calculabas el trabajo que hacía la fuerza no dependía de la trayectoria, dependía nada más del punto inicial y final y salía que se podía definir una energía potencial que es un medio de kx cuadrado. Entonces, la energía potencial es un medio de kx cuadrado y la energía cinética, como siempre, es un medio de mv cuadrado. Como actúa solo la fuerza elástica, que es una fuerza conservativa, pues se conserva la energía mecánica. Si sumas estas dos cosas, te sale que es un medio de k por a cuadrado. Esto se puede ver porque, si recordáis, x es esto de aquí, si lo eleva al cuadrado, y luego v al cuadrado, elevas esto al cuadrado, ya te sale seno cuadrado aquí, coseno cuadrado aquí, a cuadrado, y bueno, un medio de k, y aquí un medio de m, y verías que que el seno cuadrado más coseno cuadrado sale 1, y que la energía mecánica pues es un medio de k a cuadrado. Es decir, se mantiene constante siempre igual a ese valor. ¿Bien? Cuando, mirad, aquí en esta simulación te ponen una gráfica de la energía. Mirad cómo va cambiando la energía cinética. Fijaros la energía cinética y en la energía potencial elástica. En la gravitatoria no os fijáis. Se dais cuenta cuando la energía cinética es máxima, la otra se hace cero. O sea, siempre se está produciendo un intercambio entre energía cinética y energía potencial elástica. Y la energía total se mantiene constante. Cuando el objeto pasa por la posición de equilibrio, la energía potencial es cero, la energía cinética es máxima, lleva velocidad máxima. Cuando el objeto está en un extremo, arriba o abajo, se para, se detiene, por lo que su energía cinética es cero y la energía potencial sería toda la energía mecánica, un medio de k a cuadrado. Y aquí hemos dejado de representar la aceleración, ¿veis?
Puedo quitar la aceleración y representar el vector velocidad. Fijaros cómo su valor es máximo cuando pasa por la posición de equilibrio. Y en los extremos, pues vale 0, se hace 0. Bueno. Pues ya con esto estaría repasado el movimiento armónico simple, que es la base de poder estudiar profundamente las ondas. Bien, vamos a continuar hablando ahora de qué entendemos por un movimiento ondulatorio. Mirad, cuando dejamos caer una piedra en un estanque, en un punto de la superficie del agua, pues ahí ese agua las partículas de agua que hay ahí empiezan a vibrar con un movimiento armónico simple, empiezan a subir y a bajar. ¿Vale? O sea, el lugar donde cae la piedra aparece, ahí ese lugar es perturbado y aparece un movimiento armónico simple. Pero como las partículas de agua están conectadas unas a otras mediante fuerzas, pues ese movimiento se va transmitiendo. En este caso en 2 dimensiones. Y el movimiento que describe el punto A lo van repitiendo todos los demás puntos de la superficie del agua. Pues eso es un fenómeno ondulatorio, es decir, es un movimiento que se va propagando, se va repitiendo. Y una cosa muy importante que hay que saber cuando se habla de ondas es que en las ondas hay un transporte de energía, pero no hay un transporte de materia. Es decir, la energía que se ha puesto aquí en funcionamiento, la energía que se ha manifestado aquí al caer la piedra, va a llegar a otros puntos. Por ejemplo, aquí. Va a llegar aquí. Pero las partículas de agua que hay aquí, es decir, la materia que hay aquí, no va a llegar aquí. La materia que hay aquí, el agua, sigue estando en este lugar. Se está moviendo. Por eso se dice que hay un transporte de energía, pero no hay un transporte de materia. ¿Vale? Bueno. Esto es muy importante cuando se habla de movimientos ondulatorios. Bueno, aquí tenemos, esto es lo que se llama una onda. Bueno, esto sería un diapasón que se utiliza en música. Pues si se le da un golpe, esto empieza a vibrar, ¿vale? Y de esa manera transmite, o sea, las partículas que forman este diapasón, que es de metal, empiezan a describir un movimiento armónico simple, así horizontal, y ese movimiento se transmite a las partículas de aire circundantes. De modo que el movimiento se va propagando, la energía que tienen estas partículas de metal del diapasón se va pasando a las partículas de aire y se origina una onda. ¿Vale? Lo que pasa es que en este caso, esta onda se llama una onda longitudinal. ¿Por qué? Porque las partículas vibran en la dirección X, ¿vale? Y la onda se propaga también en la dirección X, como veis. Eso también se puede hacer en un tubo lleno de aire o de gas, con un émbolo aquí. Si tú empiezas a mover esto a izquierda y a derecha, pues ese movimiento se va trasladando a las demás partículas de aire que hay aquí. Pero, ya digo, la perturbación es en el eje X y la propagación también. Mientras que en el caso del agua, la perturbación era vertical, es decir, las partículas de agua vibran arriba y abajo, y la onda se propaga en dirección horizontal. Por eso estas ondas se llaman ondas transversales, porque la dirección de perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. Mientras que estas ondas que se dan en el aire, pues tanto esta del diapasón como la del tubo, en el aire o en un gas, son ondas longitudinales.
Aquí viene explicado en la página 143. ¿Vale? Ondas en la superficie del agua serían ondas transversales, ondas en un muelle. O sea, tú puedes coger un muelle, ponerlo en posición horizontal y también darle un golpe o empezar a moverlo y verías cómo se propaga la onda a lo largo del muelle. Pues esto sería una onda longitudinal, aunque un muelle también se puede perturbar arriba y abajo. Bueno, pero aquí está hablando de tipos de clasificación de la onda según las dimensiones de la propagación. Bueno, vamos a ir por partes. Entonces, primero, se llama movimiento ondulatorio a la propagación de un movimiento vibratorio. En un punto de un medio, ¿vale? Se produce un movimiento vibratorio, o sea, un movimiento armónico simple, y ese movimiento se propaga a todos los demás puntos de ese medio. Y ese fenómeno que se origina, pues se llama perturbación. Ese fenómeno se llama onda. El fenómeno de propagación de ese movimiento, pues se llama onda o fenómeno ondulatorio. Tipos de ondas. Pues si primero se pueden clasificar según las dimensiones de la propagación. Si la propagación se da en una sola dirección, se habla de ondas unidimensionales, que serían, por ejemplo, en un muelle, como aquí, o en una cuerda que se le da una sacudida. Si las ondas se propagan en una superficie, como las ondas que hemos visto antes, la superficie del agua, pues como la superficie tiene dos dimensiones, ¿no? Pues entonces es una onda bidimensional. Y si se propaga en las tres dimensiones del espacio, por ejemplo, veremos que la luz y todas las demás ondas electromagnéticas, como las ondas de radio, los rayos X, los rayos gamma, en fin, la radiación infrarroja o el ultravioleta, todo eso son ondas electromagnéticas, que son tridimensionales, es decir, se originan en un punto del espacio o del aire o de un medio y se propagan en todas las direcciones del espacio, por eso son tridimensionales. Las ondas sísmicas, aquí también pues, nos ponen ejemplos de las ondas P. Bueno, de eso voy a hablar ahora. Primero, según la dirección que hay, según la relación que hay entre la dirección de vibración o de perturbación y la dirección de propagación, eso es lo que he dicho antes, pues se habla de ondas longitudinales y ondas transversales. Bueno, si se coge un muelle así largo, y empezamos a vibrar así, en la dirección X, la onda se propaga hacia la derecha, también en la dirección X. Esto es una onda longitudinal. Por ejemplo, las ondas sonoras. El sonido es un ejemplo de onda longitudinal. Mientras que si cogemos ese mismo muelle y lo movemos arriba y abajo, pues entonces ese movimiento se va trasladando a todas las partículas del muelle. La dirección de perturbación o de vibración es vertical, mientras que la dirección de propagación es horizontal. Pues cuando esto ocurre se dice que la onda es transversal. Por ejemplo, las ondas que se producen en la superficie del agua cuando cae una piedra. Y las ondas electromagnéticas también veremos que son todas transversales. Las ondas sísmicas, las responsables de los terremotos, hay de los dos tipos. Están las ondas P, que como veis son longitudinales. O sea, el suelo vibra así en la dirección X y la onda se propaga hacia también horizontalmente. Mientras que las ondas S, pues el suelo vibra arriba y abajo y la onda avanza hacia la derecha, pues esto sería una onda transversal y esto sería una onda longitudinal. Estas son más complejas, las ondas R y ondas L. ¿Vale? Luego, en función del medio donde se propagan las ondas, pues tenemos ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Es decir, si hace falta, o sea, si la onda se propaga en un medio material,
que puede ser el aire, puede ser el hormigón, el agua, la madera, en fin, roca. Si hay un medio material, puede ser una cuerda, un muelle. Si hay un medio material donde se propaga la onda, se habla de ondas mecánicas. Por ejemplo, el sonido es una onda mecánica. Si meto en una campana de vacío un teléfono, una linterna, ahora veremos por qué el teléfono, pues, bueno, un teléfono, linterna, y saco el aire, pues el teléfono, ya, si alguien llama a ese teléfono, el teléfono no se escucharía, porque el sonido que produce, como no hay aire aquí dentro, no se puede propagar. El sonido es una vibración de partículas de aire. Si no hay aire, no hay sonido. Por tanto, si tú metes un teléfono móvil dentro de una campana de vacío y extraes el aire y llamas a ese teléfono, no lo escucharías. ¿Vale? Pero si pones una linterna, verías que la luz sale de la linterna y de la campana de vacío independientemente de que haya aire o no. ¿Vale? Bueno, y si tú llamas a ese teléfono, pues verías, como, aunque no sonara, pero verías cómo está recibiendo esa llamada, porque el teléfono también utiliza ondas electromagnéticas de otro tipo, distintas a la luz, utiliza microondas. ¿Vale? Por tanto, el sonido sería una onda mecánica, mientras que las ondas que no necesitan un medio material para propagarse, pues un ejemplo de esto son las ondas electromagnéticas, la luz, las microondas, etc. O sea, la luz se puede propagar por medios materiales, se propaga por el aire, por el agua, ¿vale? Pero no necesita el medio material, se puede propagar por el vacío. La luz que sale del sol y llega a la Tierra, ¿por qué medio material se ha propagado? Por ninguno, porque en el espacio hay vacío, ¿eh? Bueno, pues ya con esto termino este vídeo que ha sido de introducción a los fenómenos ondulatorios. Hemos repasado todo lo que tiene que ver con el movimiento armónico simple y hemos hecho una introducción bastante completa a las ondas. Si queréis jugar con esta simulación que he puesto antes, pondré en la descripción del vídeo el enlace a la página que es esta que he comentado antes, donde hay un montón de simulaciones de asignaturas de ciencia, física, biología, química, matemáticas, etc. Vamos a utilizar, en los próximos vídeos vamos a utilizar algunas simulaciones de aquí. Bien, pues ya está. Esto es todo por el momento.